Muy buenos días, el tema de hoy es permanecer. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versos 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer. Ayer miramos la palabra que es que por la palabra seremos justificados o seremos condenados. Y hoy el Señor nos habla a usted y a mí de permanecer. Si usted y yo practicamos la palabra, lo que veíamos el día de ayer, en ponerla por obra, en conocerla, entenderla, discernirla, interpretarla, pero primeramente aplicarla en mi vida y ponerla por obra a diario, podemos entender lo que aquí el Señor Jesús nos dice en permanecer. Si ya nosotros obramos conforme a la palabra, podemos permanecer y nos es más fácil continuar en el propósito, en el llamado de Dios para nuestras vidas. Y es permanecer en lo que el Señor nos pide y nos manda hacer. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Podemos hacer planes, proyectos, metas, sueños, anhelos, ideales, pero si Dios no está en esos planes o metas, en algún momento se desvanecen o se destruyen, no se cumplen o llegan a un tope, pero no hay satisfacción, no hay alegría, no hay ese gozo porque se logró esa meta, ese objetivo. Muchas veces se logra es como una meta personal, pero no se logra como un objetivo de logro, de triunfo y de felicidad. Si no se logra es como un reto más que de pronto se propuso la persona, pero no existe esa satisfacción, esa alegría por haber logrado ese proyecto o esa meta. Se logró y ya, vamos a ver qué otra meta se va a hacer. Pero acá cuando el Señor nos dice permanecer, es permanecer en el Señor, porque cuando usted y yo permanecemos en el Señor, todo obra para bien y todo nos irá bien y será lleno de gozo, de alegría y de felicidad, porque será el Señor respaldándonos en todo lo que planeemos o hagamos en su voluntad y en su llamado y en su propósito. Conforme a usted y yo empecemos a orar, a interceder y a clamar delante del Señor y a pedirle una palabra, una promesa para lo que usted y yo necesitamos. Aquí el Señor Jesús nos dice en esta parábola de los pámpanos, nos enseña que separados de Él nada podemos hacer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, si usted y yo no permanecemos pegados a la vid, no podremos llevar fruto, no podemos avanzar y evolucionar. Debemos estar pegados a la vid, no separarnos. Hay personas que conocen de Dios y se separan porque yo veo que ya conocí de Dios y ya lo conozco, puedo ir a hacer mis cosas, ya sé que Dios me va a respaldar. Y hay personas que dicen, no, pero yo sé que Dios está en el asunto. No, pero Dios, yo tengo a Dios en todo momento. Sí, yo hablo con Dios en todo momento. Sí. Cuando lee la palabra, no me queda tiempo. Cuando ora, no, a veces. Cuando ayuna, no, yo hace rato no ayuno. No, es que a mí los ayunos, hay personas que dicen, es que me da gastritis el ayuno, es que yo sufro de tal enfermedad, es que yo sufro de tal otra. Mentiras del diablo. Porque cuando entramos a la palabra encontramos en Isaías 58 que el ayuno es para limpieza, para restauración y sanidad, tanto del espíritu como del alma, como del cuerpo y como del corazón. Por eso es importante los ayunos, que nosotros dobleguemos la carne y avivamos el espíritu a través de esos ayunos. Aquí en los pámpanos encontramos que lejos del Señor no podemos hacer nada. Es como cuando usted desliga una rama de un árbol. Usted quita esa rama, usted ve que al poco tiempo esa rama se secó. ¿Por qué? Porque no dio fruto ni avanzó, porque no estaba pegada al árbol. Así nos habla aquí el Señor, que nosotros lejos de la vid nada podemos hacer. Y lo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid es Jesucristo. Los pámpanos somos usted y yo. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Lo que nos permanecemos en él permanece en nosotros. Este lleva mucho fruto en todas las áreas, fruto de labios, fruto de multiplicación, fruto de finanzas, fruto de economía, fruto de matrimonio, fruto de familia, fruto de ministerio, fruto de liderazgo, fruto de finanzas, fruto de ministerio, fruto de almas. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es precisamente porque separados del Señor usted y yo nada podemos hacer. Pero en Él todo lo podremos lograr y todo lo podemos conseguir porque dependemos de Él en todo momento, en todo lugar. Entonces es importante que tengamos en cuenta permanecer. ¿Qué es permanecer? Estar aferrados al Señor. Seguir adelante sin importar lo que suceda a nuestro alrededor es saber que tenemos que llegar a la meta, al final. A la meta es llegar a la eternidad con Cristo. Por eso a diario usted y yo debemos permanecer en la vid y procurar trabajar por permanecer en la vid.
Cristo en su contacto con la naturaleza ilustró esta palabra cuando dijo que el pámpano no podía llevar fruto por sí mismo, sino permanecía en la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros. El Señor nos está diciendo que el camino al triunfo, al éxito, a los logros, depende si permanecemos en Él. Por lo tanto, esos continuos fracasos o falta de fe se debe a que no se está permaneciendo en Él, en la vid. El ser inconstante se impedirá que el hombre alcance sus metas fijadas. ¿Qué metas de pronto usted se ha proyectado o tuvo el año pasado? Que de pronto esas metas no se cumplieron, llegaron hasta un punto y fracasaron, o usted se cansó porque no vio respuesta y dejó las cosas a medias, no avanzó, no perseveró, porque no estaba en la vid, estaba en sus metas, en sus proyectos, en sus conocimientos, en sus objetivos, y no estaba precisamente en la vid. Que es lo que el Señor nos lleva y nos quiere invitar para que usted y yo es permanecer en la vid, en el Señor, y Él mismo nos llevará a que usted y yo avancemos y evolucionemos, porque algunos cristianos por momentos como que se animan, pero hay pocos días bajan la guardia, como que no hay interés, entra un desánimo, como que esto puedo hacerlo más adelante, no, este no es el tiempo, y entran otra vez en el pecado. No saben permanecer. El camino de la vida cristiana es para permanecer en el Señor y no por momentos. Y ese permanecer es a diario, es constante. Es como si una persona deja de comer, de alimentarse por 1, 2, 3 días. El cuerpo se debilita, la persona se enferma, empieza a debilitarse el cuerpo, empieza a salir enfermedades, debilidades, se desmaya porque no alimentó el cuerpo. Usted se imagina si nosotros, cómo estamos, si no alimentamos el espíritu, estará raquítico, estará muerto, estará sin aliento, estará prácticamente desvalido, estará prácticamente abandonado. Es importante que alimentemos el espíritu, pero yo lo quiero invitar mucho más allá, que entremos en esos tiempos de clamor, oración e intercesión, ya que estamos empezando un año de cambio y transformación en el cual usted y yo debemos permanecer. Y este permanecer es continuo, es a diario, es permanecer en la vid, es permanecer así como usted su cuerpo lo alimenta, permaneciendo con alimentos sanos que nutran su cuerpo, como alimentos que le gustan, que usted lo alimenta 2, 3 golpes, 4 golpes al día, que algunos le echan desayuno, almuerzo y comida, 11, medianoche, 5 golpes, los que están en gimnasio, los que hacen deporte, echan hasta 5, 7 veces, alimentan su cuerpo. Entonces usted y yo alimentamos el espíritu, automáticamente podemos permanecer. El permanecer en Cristo indica que una relación muy estrecha a diario con Él, en el cual en todo momento estamos unidos al Señor, renunciando a aquellas cosas que a Él no le agradan, para dar paso a que su vida se refleje a través de nosotros. Y cómo se podrá ver reflejada a través de nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra voluntad. Como le he dicho en devocionales anteriores, la palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas. ¿Por qué somos cartas leídas? Porque muchos nos leen por lo que usted y yo hacemos, hablamos o ejecutamos, y nos ven obrar y actuar. Esas son las cartas leídas de lo que hablaba el apóstol Pablo, que dice que los apóstoles eran cartas leídas, que sus discípulos eran cartas leídas, que muchos no leen como una Biblia andante. Esa Biblia andante es que muchos no leen, mire, este es cristiano, mire cómo habla, mire cómo se expresa, mire que él no le gusta, mire que sí le gusta, mire qué hace, que mire cómo se expresa, mire cómo actúa con sus compañeros, con sus amigos, con sus discípulos, con sus líderes, con su pastor. Esas somos cartas leídas, usted y yo, así como el apóstol Pablo era una carta leída, que todo el mundo lo miraba y se admiraba de ver ese cambio que había tenido Pablo, de que ya no era Saulo de Tarso, sino Pablo, que muchos lo conocían como el asesino de los cristianos, pero después lo conocieron como ese Pablo de Tarso, un hombre que hablaba la palabra con denuedo y un hombre muy usado por Dios, que lo podemos encontrar a través de sus escritos, las cartas paulinas. Hoy lo oro y le pido al Señor que usted y yo que permanezcamos en la vid, porque a través de la vid daremos fruto, y fruto abundante en todas las áreas, y ese fruto será respaldado en el poder del Espíritu de Dios, obrando a través de su vida y mi vida a partir de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén.